Hola, bienvenidos a Noticias a las 12. Estos son los principales títulos a esta hora. Milei volvió a criticar a los empresarios en medio de la tensión con el grupo Techint y después de llamar Don Chatarrín a Paolo Roca, el CEO de la compañía. El presidente dijo que los empresarios deben desaparecer e ir a la quiebra si hacen negocios turbios con el Estado. Las declaraciones de Milei fueron en la Derecha Fest que se celebró en Mar del Plata. La Libertad Avanza busca garantizar la reforma laboral. Patricia Bullrich convocó a los jefes de bloque de la oposición en el Senado para conseguir que el proyecto se trate en el recinto a principios de febrero durante el periodo de sesiones extraordinarias. Por otro lado, Unión por la Patria presentó su propio proyecto en diputados y busca trabar la iniciativa oficial. Reclamo por la liberación de detenidos en Venezuela. Familiares de los rehenes argentinos y de presos políticos venezolanos se movilizaron hoy hacia la Oficina de Naciones Unidas en Buenos Aires para exigir que el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos interceda y así lograr la liberación de quienes todavía se encuentran detenidos en ese país. La ONG Foro Penal verificó 383 excarcelaciones desde diciembre y entre ellas hubo varios extranjeros. La Boca, barrio de inmigrantes. El ente de turismo de la ciudad organiza visitas guiadas por diferentes puntos del territorio porteño. Los miércoles es el turno del barrio de La Boca, donde se puede visitar el monumento a Benito Quinquela, la Plaza de los Suspiros y Caminito. Esta actividad cuenta con un guía de turismo que va a detallar la historia de la zona en la que a finales del siglo XIX se asentaron miles de inmigrantes europeos. El recorrido se hace caminando, es una propuesta gratuita, pero requiere inscripción previa. River amplía su estadio y Boca su plantel. El presidente del equipo millonario, Stefano Di Carlo, anunció reformas en el Monumental que van a incluir el techado y la construcción de una nueva bandeja. Boca cerró la incorporación de sus primeros refuerzos, Santiago Ascasíbar y Ángel Romero. En medio de la tensión con el grupo Techint, el presidente profundizó sus críticas a los empresarios. Sí, después de llamar Don Chatarrín a Paolo Roca, se refirió a los empresarios que hacen negocios turbios con el Estado. Javier Milei subió el tono de la confrontación con los empresarios, esto después de que se iniciara la disputa con el grupo Techint por una licitación de tubos de acero para el gasoducto de Río Negro. Desde la Derecha Fest, en Mar del Plata, acusó a las compañías que no son creadoras de bienestar, sino destructores de la sociedad. Y sin mencionar directamente el nombre de Paolo Roca, dijo que en el camino no es recto, sino que siempre aparece una piedra. Si el capitalista, el exitoso, es un benefactor social por servir al prójimo con bienes de mejor calidad, un mejor precio, aquellos que tienen productos más caros y de peor calidad, no son dignos del favor del mercado. Y si quieren hacerlo por la fuerza, haciendo negocios turbios con el Estado, esos deben desaparecer y ir a la quiebra. Son destructores de bienestar, son destructores de la sociedad, perjudican a millones para llevarse sus coimas junto a los políticos. Y ni que hablar que eso no va a pasar en la Argentina, por más que le pongan toneladas de guita a los medios de comunicación y a los periodistas corruptos. Ustedes saben que el camino es un sinuoso camino, no es rectilíneo uniforme y siempre se encuentran una piedra en el camino. La polémica con Techint comenzó la semana pasada cuando se adjudicó un contrato para la construcción del gasoducto que va a unir Vaca Muerta con el puerto San Antonio Oeste, en Río Negro. El consorcio integrado por las petroleras YPF, Pan American Energy y Pampa Energía le otorgó a la empresa india Welspun la provisión de los tubos de acero para los casi 500 kilómetros del gasoducto. Según el gobierno, la oferta de la empresa india fue un 40% más barata que la presentada por Tenaris del grupo Techint. Con esta novedad, la compañía que lidera Paolo Roca denunció que la licitación representa un caso de dumping. Apunta a que Welspun hizo una oferta por debajo del costo real, ya que fabricaría los tubos con chapa adquirida en China y que estaría subsidiada.
Le reprochó también al gobierno que se ponga en riesgo la industria y el empleo locales. Antes del Derecha Fest, el argumento de la empresa ya había provocado una primera reacción de Milei que llamó Don Chatarrín al líder de Techint. Y el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, también le respondió a la empresa. En sus redes sociales defendió la compra a una empresa extranjera. Dijo que con caños 40% más caros implica menor rentabilidad del proyecto, menores inversiones, menos empleo y menos exportaciones. Y agregó que no proveerse de insumos más baratos sería un mal negocio para las empresas y para el país. Apuntó que si queremos ser competitivos, no podemos imponer ineficiencias laborales ni sobrecostos en los insumos. Y concluyó diciendo que, si lo permitimos, nunca quebraremos nuestras décadas de estancamiento. La jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, se va a reunir con los bloques aliados para avanzar con la negociación por la reforma laboral. A las 3 de la tarde, Bullrich se va a reunir con los jefes de los bloques provinciales, de la UCR y del PRO para avanzar con las negociaciones. Los radicales se encaminan a respaldar la iniciativa si se modifican algunos puntos, como por ejemplo la compensación a las provincias por la eventual baja de la coparticipación. La senadora oficialista busca acercar posiciones para asegurar que el proyecto se trate en el recinto de la Cámara Alta durante la primera quincena de febrero. Mientras los bomberos siguen combatiendo los incendios en Chubut, los gobernadores de Río Negro, Santa Cruz y Tierra del Fuego pidieron que el Congreso Nacional declare la emergencia ígnea. Para esto, el Gobierno Nacional debería incluirlo en el temario de las próximas sesiones extraordinarias. El objetivo de los gobernadores es de lograr libre disponibilidad y reasignación de partidas de los recursos nacionales para combatir los incendios. El avión militar de Estados Unidos, que hace unos días aterrizó en Ushuaia con una delegación bipartidaria, estuvo en Neuquén y visitó el yacimiento de YPF Loma Campana. A su vez, llegó al país otra delegación con integrantes del Comité de Educación y Fuerza Laboral de la Cámara de Representantes de Estados Unidos. En sus redes sociales, el canciller Pablo Quirno celebró estas visitas y destacó el interés que despierta el plan de gobierno de Milei. Una de las personas que participó en una reunión con la comitiva estadounidense en Ushuaia es Pablo Fontana, coordinador de Relaciones Internacionales de la Universidad de Tierra del Fuego. Nos contó cuáles fueron los temas que se conversaron durante el encuentro. Fue una reunión de solo una hora, ¿sí? Y en la que se abordaron cuestiones relacionadas con investigaciones de la universidad y el CADIC sobre medio ambiente, tratamiento de residuos y cambio climático en la provincia de Tierra del Fuego, Antártida, isla del Atlántico Sur. Justamente lo que dejamos en claro fue el gran problema de financiamiento que tiene la ciencia de las universidades en Argentina en este momento, con el de financiamiento que hay, y también, por otro lado, las investigaciones que se llevan a cabo específicamente sobre el cambio climático, que tienen que enfrentar también de alguna forma una especie de negacionismo oficial que existe sobre el mismo, ¿no? El gobierno de Venezuela sigue negando la existencia de presos políticos. Además, informó una cifra de personas que fueron liberadas distinta a la que pudieron confirmar algunos organismos especializados como Foro Penal. El ministro del Interior venezolano, Diosdado Cabello, dijo que van 808 excarcelaciones desde diciembre. Al mismo tiempo, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, habló de 626 personas excarceladas en ese mismo periodo. Foro Penal, que presta apoyo legal a quienes están privados de su libertad por razones ideológicas, verificó 383 desde diciembre, entre ellos varios extranjeros, y 266 desde el 8 de enero, cuando se anunciaron las liberaciones. Y acá en Buenos Aires, familiares de víctimas de detenciones forzadas en Venezuela realizaron una presentación ante la Oficina de Naciones Unidas en la ciudad. Desde el lugar ya está trabajando Alan Zurita, que tiene más información. Alan, buen mediodía, contanos.
Damián, Brenda, muy buen mediodía. Una reunión que duró aproximadamente 50 minutos entre algunos de los representantes, ¿sí?, de las decenas de familiares de rehenes, como los llaman en algunos casos, presos políticos allí en Venezuela. Estuvieron, entre otros, la esposa o pareja de Nahuel Gallo, María Gómez. También estuvo Vanessa Giuliani, la hermana, ¿sí?, de Alfredo Giuliani, abogado argentino también todavía detenido allí en Venezuela. Una de las críticas principales residió en el hecho de la poca activación o cooperación entre organismos para acelerar el proceso de solicitud de liberación de aquellos que están presos políticos en territorio venezolano. También nos han comentado algunos de ellos que existe el rumor de que algunos presos políticos ya han sido liberados, pero oficialmente no fueron notificados al respecto. Fueron, por ejemplo, en un caso que pudimos escuchar, un hombre que fue, o pidió, mejor dicho, ser liberado en la frontera con Colombia, y de allí él se iba a arreglar directamente por su cuenta, pero al no haber una comunicación o por lo menos un registro oficial de su liberación, sigue permaneciendo como desaparecido o preso político. Por ello la preocupación de los familiares y la necesidad de estar presentes aquí en pleno microcentro porteño. Esto es Paraguay al 700, entre Maipú y Esmeralda, en donde, insisto, estuvieron en una reunión de aproximadamente 50 minutos y pidieron una activación o por lo menos una actividad mayor de los organismos de derechos humanos de todo el mundo para pedir la inmediata liberación de los presos políticos en Venezuela, más allá de lo que ya ocurrió hasta este momento, ¿sí?, de la liberación de decenas de ellos y que ya están con sus familias, ya se reencontraron, pero entre ellos Nahuel Gallo, muchos más todavía permanecen cautivos bajo el poder del régimen venezolano. Gracias, Alan. Se realiza la edición número 66 del tradicional Festival de Cosquín. Y ayer fue la cuarta luna con ritmos folclóricos y mucha música, obviamente. Como vemos, participaron diferentes delegaciones provinciales, entre ellas la de Santiago del Estero, con un espectáculo folclórico típico y mucho color y fuerza. El público pudo conocer de cerca la danza típica de esta región. Estrellita del pasaje, alumbralo al Baltasar. También estuvo en el escenario la salteña Mariana Carrizo, una de las exponentes más importantes de la copla argentina, referente de identidad genuina. Y también fue parte de la cuarta luna el cantante Joel Hernández, nacido en el Maitén. Es una de las grandes voces chubutenses surgidas en el último tiempo. Desde el escenario aprovechó para destacar el trabajo de los brigadistas en el sur para combatir los incendios en su provincia. Nuestros bomberos voluntarios, nuestras brigadas voluntarias, toda la gente que está preparando las viandas, está luchando contra el fuego desde hace más de un mes allí en mi querida Patagonia. Desde aquí solamente quiero dar un mensaje de agradecimiento a todas esas personas que luchan y que defienden a nuestra patria en estos momentos donde necesitamos abrazar el patriotismo. Cosquín tiene que ver con el patriotismo, tiene que ver con el amor a la patria, y esos hermanos, esas hermanas están defendiendo la patria. ¿Hacemos una pausa? Exactamente, escuchando algo de Cosquín, ¿te parece? Ya vemos. La fuerza que llevo adentro, mi tiempo, quiero aprender a cuidarte. Quiero amarte y no perder. El barrio de La Boca es uno de los lugares preferidos de los turistas que vienen a Buenos Aires, e incluso la zona de Caminito se llena de visitantes en verano. Y es uno de los barrios más emblemáticos de la ciudad por sus colores y por su historia. Sol Menzi está desde ahí con más información. Hola Sol, ¿cómo estás? Buen día, te escuchamos. ¿Cómo están, Damián, Brenda? Muy buenos días. Y en el momento final estamos de este recorrido que se hace todos los miércoles desde las 11 de la mañana, un recorrido que arranca mostrando el río, mostrando el barrio de Caminito y que termina acá, en la cancha de Boca. Como ustedes pueden ver, este grupo de turistas, algunos de la ciudad de Buenos Aires, otros de España, otros de Uruguay, de Paraguay, que quisieron venir a conocer y a escuchar sobre todo de qué trata la historia de Caminito, de qué trata
gran parte de la historia de inmigración de la ciudad de Buenos Aires. Y como te decía Damián, Brenda, recorriendo un poquito, arrancando desde la Ribera, pasando por la puerta y la fachada del Museo Quinquela, los conventillos, metiéndose también un poquitito en los pasillos de esos conventillos que fueron los hogares de estas personas que a fines del siglo XIX llegaron principalmente de Italia, de Génova, de Piemonte, pero también algunos, aprendimos el día de hoy, de la zona de Japón. Estos inmigrantes que vinieron a buscar un futuro distinto, escapando muchas veces de la pobreza y de lo que significaba vivir en Europa en ese momento. Pasando, como te decía, Damián, por Caminito, por todos esos colores, conociendo también las teorías distintas, estas teorías diferentes que hablan de por qué Caminito tiene tantos colores. Saben ustedes que hay dos teorías diferentes. Una, por un lado, habla de Benito Quinquela Martín, por supuesto, este pintor tan famoso de nuestro país, sobre todo de la zona de La Boca, que le da el color a este barrio y que se vuelve tan emblemático. Y por otro lado, la teoría que habla de la pintura de los barcos. Una pintura que, como era regalada casi para esta gente que venía inmigrando desde otro lugar, finalmente sus casas tenían distintos pedacitos de color. Y terminó siendo entonces un lugar súper emblemático y colorido en la ciudad de Buenos Aires. No solamente para los porteños que pueden venir a conocerlo, sino para muchísimos turistas de distintas partes del mundo que quieren venir a visitar y a entender y a oler y a sentir la música que se da en este lugar. Porque recorriendo Caminito, sinceramente, te encontrás gente bailando el tango, algunas personas que se parecen mucho a Maradona y que te invitan a sacarse fotos con él. Y lo más divertido para mí, más conocido, es poder meterte en los pasillos de lo que era un conventillo y entender cómo era la vida en esos fines del siglo XIX. Hablamos con algunas de estas personas que estuvieron recorriendo y con Mariano, uno de los guías turísticos. Si les parece, lo compartimos. La idea de la visita es conmemorar al barrio de La Boca, homenajear a sus figuras importantes del arte, del fútbol, de la gastronomía y recorrer los lugares importantes, emblemáticos, turísticos, Caminito, el museo que homenajea la obra de Quinquela Martín, un sector del puerto, de la Ribera y obviamente la cancha de Boca. Si nos paramos a la altura de la Ribera, mirando hacia el puerto, podemos contar la historia de Buenos Aires casi completa. Porque tenemos inmigración, tenemos fútbol, muchísimo sobre cultura, ahí entra el arte, entra por supuesto el tango. Así que obviamente la historia del tango Caminito, a ver si está relacionado o no con el pasaje. Y los conventillos, el color, o sea, es muchísimo, realmente muchísimo. Gracias, Sol. Además, hay muchas otras opciones y actividades para hacer en Buenos Aires. El Saavedra se la juega, especial Burbujas, es un espacio lúdico para toda la familia en el jardín del museo. Hoy a las 5 de la tarde, gratis, en Crisólogo Larralde 6309. Además, la historia del Zorzal, un recorrido guiado a través de documentación histórica, fotografías, música y registros audiovisuales. Esto es en el Museo Casa Carlos Gardel. Hoy a las 14 es gratis en Jean Jaurès 735. Locaciones de Buenos Aires en Montserrat. Es una serie de recorridos guiados por las locaciones más recordadas del cine y la televisión argentina. Mañana a las 6 de la tarde en Plaza del Congreso. Francia avanza en la aprobación de una ley que prohíbe el acceso a las redes sociales de los menores de 15 años. El proyecto fue aprobado por la Asamblea Nacional y cuenta con el apoyo del presidente francés, Emmanuel Macron. Fue impulsado por la alianza que forman los partidos de derecha, Agrupación Nacional y Unión de Demócratas por la República. También se sumaron los independientes de Lió y la mayoría del Partido Verde. Si lo convalida el Senado, la ley va a exigir a las plataformas de las redes sociales que bloqueen el acceso a niños y adolescentes mediante mecanismos de verificación de identidad real. Además, se restringe el uso de los dispositivos en las escuelas. Los defensores de la restricción sostienen que los menores pasan más tiempo usando pantallas que leyendo libros, lo cual tendría un efecto negativo en el aprendizaje. También sostienen que las redes sociales provocan que los niños duerman menos y que tengan hábitos más sedentarios. Si se aprueba, Francia va a seguir los pasos de Australia, que ya prohibió el uso de Facebook, Snapchat, TikTok y YouTube a menores de 16 años.
Y según el último informe de UNICEF sobre el tema, hay un impacto en la salud mental de los niños y de los adolescentes por el uso indiscriminado de las plataformas digitales. El monitoreo mostró que el teléfono es el dispositivo más usado para entrar a Internet entre los menores y el promedio de edad es de 9 años, donde un porcentaje alto sabe instalar aplicaciones, descargar fotos y completar su perfil. Este informe presenta que es un riesgo es haber bajado el rendimiento escolar por estar mucho tiempo en Internet, usando el celular o jugando online. Además, hay un uso indiscriminado de filtros que terminan dañando la salud mental de los jóvenes, entre otras problemáticas. Para hablar del tema, tenemos en comunicación a Alfredo Perotti, que es especialista en transformación digital. Alfredo, gracias por este contacto. Hola, un gusto saludarlos. Estoy escuchando ahí lo que venimos hablando y realmente vivimos en un momento, en un mundo donde no solo los jóvenes son adictos a los celulares, porque nadie puede negar que el entorno que nosotros vivimos a diario siempre estamos pegados al celular o es parte de una extensión más del cuerpo. Prohibir creo que tampoco es la parte ideal o lo fundamental que deberían de focalizar la parte pública o los diputados y senadores. Hoy deberíamos estar hablando de una alfabetización digital que es tan importante como aprender a leer y a escribir, ya que se rige hoy la comercialización, el trabajo, el contacto con nuestra familia, el estudio, todo pasa por ese celular. Y con prohibir realmente no estamos generando absolutamente nada. De hecho, no está tampoco probado que esta prohibición vaya a funcionar, debido a que solo se permite, solo se niega. ¿Cómo después educamos? Porque después que termine la prohibición pueden ingresar de nuevo. Y a su vez, si nosotros prohibimos que vayan por estas redes sociales, van a encontrar otros lugares donde ir. Y hoy los lugares más peligrosos no son precisamente en el celular, sino que están detrás de una PlayStation, detrás de una Xbox, en los juegos donde ellos están, donde son captados, son seguidos, les hacen grooming, donde creen que están jugando con otros chicos, les dan premios, les regalan y después pasan al WhatsApp. A ver, tener otra situación. Alfredo, antes de realmente prohibir. Y te interrumpo un segundito para terminar de entender, porque más allá de la situación de grooming, la prohibición que está buscando, por ejemplo, el caso de Francia, es evitar la exposición de los chicos a la manipulación permanente, por ejemplo, de la publicidad en redes sociales que terminan incitándolo a un consumo desmedido o la estetización de toda la vida a través de, no sé, la aplicación de filtros que terminan embelleciendo lo que no es tan estéticamente de ese modo, con lo cual no tiene que ver solo con la captación de adultos, de menores, sino con una mirada más amplia sobre el consumo de las redes. ¿Cómo se podría educar a un chico que se va a sacar una foto y siempre está mediado, por ejemplo, con un filtro? Sí, eso es normal. Nadie es real en las redes sociales. Todo, algún filtro tiene aplicado y de hecho esto hay que precisamente explicarlo y contarles de que el algoritmo funciona, de que el filtro funciona y que las realidades que ellos ven de sus propios amigos, amistades y familia no siempre es lo que es. Un gran ejemplo es lo que está pasando con la inteligencia artificial y el cambio de como son lo que pasó con Kamchatka, el lugar donde parecía la nieve tapando edificios y en realidad era generado por inteligencia artificial. Educar a los chicos, contarles. Pero ¿qué pasa? No podemos solo educar a los chicos, tenemos que educar a los padres, porque la mayoría de los padres tampoco saben y no saben cómo contarles a sus hijos lo que está sucediendo. Y de hecho es un trabajo que tiene que ser desde abajo, desde la raíz. Necesitamos que los chicos comprendan de que un like no es importante en la vida, pero eso no se hace con prohibir, se hace con educar. Claro, el punto, Alfredo, como decíamos, quizás es un poco más amplio que las redes sociales, tiene que ver con salud mental, con que los chicos pasan más tiempo en las pantallas, en el celular, dejan de tener capacidad para concentrarse, dejan de leer libros y ya no, es muy difícil después tener la atención, sobre todo en el ámbito escolar, donde los chicos se dispersan mucho y los maestros no pueden ni siquiera desarrollar un tema que se extienda por más de 15 minutos. Sin duda, hay dos partes diferentes. Uno es de la prohibición no nos va a dar esa sensación, nos va a dar la educación de decir, bueno, el teléfono se va a usar a esta y esta circunstancia
Y esos son los riesgos que trae el mal uso de estas características. Pero también tenemos que prepararlos, ya que salir a sus cuestiones laborales, el teléfono es hoy una de las herramientas principales en el trabajo. O sea que tampoco podemos negarle el acceso, sino contarles cómo son esos accesos. Y lo de la salud mental es una de las cosas que más condiciona al de la primaria, al más pequeño, al más chico, que no tanto al de la secundaria. Hay que hacer un trabajo de base, hay que poder educar de otra manera, pero la ley tiene que ser basada en la alfabetización digital en todas las escuelas. Alfredo, precisamente sobre este punto mencionabas que no está probado que la prohibición funcione. De hecho, por ahora hay una sola experiencia muy reciente en Australia. Lo de Francia recién es una media sanción. Ahora, con lo que estás planteando de esta alfabetización digital, ¿ya se está probado en algún lado? ¿Tenés algún tipo de experiencia exitosa de educar a menores en el funcionamiento del algoritmo y a sus padres para cambiar el vínculo con la tecnología? En realidad es un trabajo que deberíamos ir haciendo desde a poco, y los que estamos en el tema inyectar un poco más de dinámica. Yo charlas en las escuelas sobre bullying, ciberbullying, acoso y demás, pero la verdad que los docentes les falta instrumento, les falta material para poder hacerlo adelante. No hay una experiencia real, pero sí tenemos que empezar a marcar el camino. La prohibición ya demostró de que los chicos se hacen redes falsas, y es peor porque van a otras redes que son mucho peores, que son como Telegram, de no estaría en una prohibición porque es una red social en teoría de mensajería, pero donde hoy pasa muchísimas cosas de lo que creemos. Entonces, realmente lo que tenemos que trabajar es en un conjunto de la sociedad donde no solo los que se tienen que poner de acuerdo en el uso indiscriminado del teléfono, porque funciona como niñera digital, se lo damos para que los chicos estén entretenidos, y no es así desde casa también, pero para eso hay que educar al padre, que tampoco tiene un conocimiento muy amplio de lo que la tecnología hace o genera, con quiénes están sus hijos a través de toda la tecnología. Por eso digo que nosotros debemos, como padres, cuando a los hijos le damos por primera vez llave para que salgan de casa, le decimos que no hablen con extraños, que crucen por la esquina, que te el semáforo, pero le entregamos el celular. La mayoría de los padres no le dicen las precauciones que tienen que tener, y desde ahí tenemos que empezar a construir la educación digital. Gracias, Alfredo, por este contacto. Que tengas buen día. Se profundiza la crisis en el sector textil. Ayer una empresa centenaria cerró 2 de sus plantas. Sí, ya son 466 las fábricas que cerraron en los últimos 2 años. La firma Emilio Alal, fundada en 1914, ayer confirmó el cierre total de sus plantas productivas de hilados y telas en Corrientes y en Chaco, y más de 260 empleados se quedaron sin trabajo. Los dueños explicaron que tomaron la decisión como consecuencia de la apertura indiscriminada de importaciones de hilados, telas y prendas de vestir, la caída del poder adquisitivo, los costos financieros elevados laborales y también energéticos, y también la alta carga impositiva. Esta empresa pasó a integrar un listado más amplio de empresas que cerraron desde el inicio de la gestión de Milei. Repasemos algunas. Además del caso de Emilio Alal, está Eseca, fabricante de Cocot y Dufour, que hace unos días despidió a 140 trabajadores. El grupo DAS, que fabrica en Argentina productos de Nike, Adidas, Fila y Umbro, cerraron las plantas del Dorado en Misiones y dejaron afuera a 160 personas. También cerraron la hilandería ATN y Platex, que tenía la planta en Tucumán, y Luxo con su planta en La Rioja, que incluso contaba con una licencia especial de Disney. Vulcalar, que también es de La Rioja y se especializa en calzados integral, integra también el listado de cierres de unidades productivas. Desde diciembre de 2023 se perdieron más de 16.000 empleos formales en este sector. En el rubro de confección de indumentaria se perdieron 4.650 empleos, en hilandería y tejeduría 6.800 y en cuero y calzado 4.500 puestos de trabajo. Como anticipamos, son 466 las empresas que cerraron en estos 2 años. Muchas son grandes compañías que tenían empleo, además de hecho de calidad, de empleo formal. Y este dato muestra el nivel de crisis que está atravesando la industria textil del país. Solo se está utilizando menos del 30% de la capacidad instalada. Ante esta parálisis, hay empresarios que tuvieron que suspender trabajadores o despedirlos y, en el peor de los casos, cerrar sus plantas productivas.
Donald Trump decidió reemplazar al comandante de la patrulla fronteriza encargado de dirigir las operaciones migratorias en Minneapolis después del tiroteo en el que murió Alex Pretty. Bovino fue destituido después de que 2 ciudadanos estadounidenses fueran asesinados a tiros por agentes federales del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, el ICE. Bovino había planteado que Alex Pretty, una de las víctimas, la última de ellas, planeaba masacrar a los agentes, pero los videos del momento desmintieron esta versión. El rechazo social hizo caer la imagen del propio Donald Trump. Desde el gobierno estadounidense aseguran que a partir de ahora Homan será el principal punto de contacto en Minneapolis. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el envío de una gran flota militar a Irán. El contingente naval es más grande que el enviado a Venezuela. Trump insiste en llegar a un acuerdo sobre armas nucleares con Irán y advirtió que de lo contrario el próximo ataque estadounidense sería mucho peor. En redes sociales alertó que el tiempo se acaba. Desde Irán sostienen que las negociaciones no pueden tener lugar bajo amenazas. Un avión cayó en la India, murieron 5 personas, entre ellas el viceprimer ministro cercano al primer ministro Narendra Modi. Esto ocurrió en una zona rural del oeste de India. No hubo sobrevivientes y todavía se investigan las causas. El funcionario se dirigía a su región natal para participar en las elecciones locales. Británica. Nothing beats being in a band. Este especial tiene material de archivo y nuevas entrevistas con Barlow, Donald y Owen. Muestra una mirada íntima, los momentos culminantes, los desamores y el legado de una de las bandas más exitosas del Reino Unido de todos los tiempos. Desde sus inicios como quinteto formado en Manchester hasta convertirse en superestrellas del pop, revive la camaradería, el caos y la resiliencia que impusieron y que impulsaron su meteórico ascenso, su dramática separación y uno de los mayores regresos en la historia de la música británica. Take That anunció una gira por el Reino Unido e Irlanda para este año. Nos fuimos en el tiempo. Nos fuimos en el tiempo y si te parece con Take That, vamos a ver cómo va a seguir el tiempo en la Ciudad de Buenos Aires. La máxima de hoy 30 grados, por la noche la temperatura va a descender. Hoy sí, se va a sentir un poquito a 24 grados. Agradable la noche en la Ciudad de Buenos Aires, ¿eh? Para mañana jueves, mínima de 23, máxima de 30 con algunas nubes. El viernes similar, 23 la mínima, la máxima 30 grados con el cielo algo cubierto. Y el sábado sube un poquito la temperatura, mínima de 22, máxima de 31 grados, también con nubes. Y hasta aquí hemos llegado. Como siempre, los invitamos a que se queden en el canal de la ciudad. Por supuesto, mañana nos reencontramos al mediodía con más noticias a las 12. Gracias por acompañarnos.